pudieron asistir, pues se puedan conectar. Y procedo pues a compartirles escritorio. Bien. El propósito de hoy, pues conversar aspectos generales. Ya estamos finalizando la segunda semana de actividades. Entonces, de acuerdo pues a la programación, bien buscamos aquí el programa del curso, teníamos entonces para hoy 4, el encuentro sincrónico 1, y hoy finaliza fecha de entrega a las 23:59, el foro 1. Para el domingo 6 tenemos la entrega de la actividad 1. Para el viernes 18 tenemos el segundo encuentro sincrónico y finaliza el segundo foro. Día 20 de agosto tenemos el trabajo 1. Para el 1 de septiembre tendríamos el encuentro 3 y el foro 3 finalizaría ese día. El domingo 3 de septiembre tendríamos el trabajo 2. Para el 10, la evaluación, o sea, la fecha de entrega, la evaluación se habilita desde el 8, va a estar habilitada 8, 9 y 10. Y finalizaríamos actividades el viernes 15 de septiembre. Eso serían todas las actividades que tenemos programadas. Muy bien, no sé si alcanzaron a leer en anuncio, pues, en el mensaje de bienvenida. Les dejo, pues, la forma como se va a calificar la actividad o el módulo. Tenemos la actividad 1 en desarrollo, 10%, foro 1 cierra hoy 10, foro 2, foro 3, 10%. Estas 4 actividades conforman el seguimiento. Tenemos el trabajo 1, 20%, el trabajo 2, 20% y una evaluación en línea, 20%. Básicamente, pues, es la forma como se va a evaluar el módulo. Los documentos, pues, en la página de inicio tienen acceso al programa, a los elementos de competencia 1, y por si tienen alguna dificultad, pues también les dejo el programa y los 2 elementos de competencia en formato PDF, ¿sí? Para que lo puedan acceder. Bien. Hoy, pues, inicialmente, hacer como un recorrido, pues, sobre los aspectos más importantes que vamos a abordar. Y es que tenemos un resultado de aprendizaje que es diseñar arquitecturas de seguridad TI en un contexto organizacional. Para ello, el elemento de competencia 1, vamos a definir los conceptos y generalidades de la informática forense, principios y terminologías que pueden ser aplicados en un contexto determinado. En el elemento de competencia 2, vamos a determinar la forma sistémica, los mecanismos y procedimientos ante un evento de seguridad que requiere el uso de informática forense en un contexto determinado. Para ello, pues, están las generalidades de informática forense y cadena de custodia y herramientas técnicas para el análisis forense en el elemento de competencia 1. En el elemento de competencia 2, están las metodologías para análisis forense, el análisis forense de un evento en línea y post-mortem y presentación del informe. Y finalmente, informe del análisis forense digital. Esa sería la temática que estaríamos abordando en este módulo. La evaluación, pues ya se la había comentado. De todas formas, aquí está nuevamente el seguimiento, 40%, conformado por foro 1, 2 y 3, y la actividad 1, práctica, 40% correspondiente al trabajo 1 y 2, 20% cada uno, y la evaluación 20%. Pues yo siempre insisto, no sé si han tenido oportunidad de trabajar conmigo ya, pero insisto mucho en la importancia de las citas y las referencias bibliográficas en los trabajos académicos. Es fundamental soportar los distintos trabajos, consultas que se realicen
con las citas y las referencias bibliográficas porque éstas refuerzan y dan valor al trabajo que se realiza. Un trabajo sin citas bibliográficas y sin referencia, pues, carece pues de esa estructuración y ese valor que le dan este tipo de citas. Algunos, digamos, documentos o sitios de consulta importantes, pues la importancia de la referencia bibliográfica y la cita en la elaboración de documentos y trabajos científicos y o académicos. Importancia de las citas bibliográficas, citas y referencias bibliográficas, ¿por qué y para qué? Citas bibliográficas, ¿para qué son? Entre otras, ¿verdad? Esta presentación yo se la voy a compartir y aquí específicamente les dejo el acceso a la norma APA, una página en línea donde podemos consultar, por ejemplo, cómo elaborar una portada. Entonces vamos a encontrar una portada para estudiantes, trabajos académicos, es una portada sencilla que podemos ver. ¿Sí? Tiene el número de la página, el título, el nombre del estudiante, aquí vienen los datos de la universidad y por acá pues los datos del docente y la fecha. Algo sencillo. O si quiere, portada para profesionales, una portada un poco más elaborada, ya que da opción, por ejemplo, de cuál utilizar. Igual están aquí, por ejemplo, las referencias bibliográficas. ¿Qué debo incluir en la lista de referencia? ¿Qué no debo incluir? Formato, elementos de una referencia, etcétera. Y aquí, pues, explican todos estos apartes y cómo se debe abordar y elaborar una referencia o bibliografía, que es lo, pues, aspectos importantes. También tenemos, por ejemplo, cómo debemos utilizar las tablas. Y aquí, pues, nos dan ejemplo. Debe llevar el número, debajo el nombre o la descripción o título de la tabla, luego el contenido de la tabla como tal, normalmente tiene entonces unos encabezados, el desarrollo interno de la tabla. Y pues debe llevar una nota explicativa, incluyendo pues la cita, en caso pues que no sea de nuestra autoría, ¿sí? Ese sería pues el ejemplo. Mira, aquí está esta nota. Incluye entonces 2020, página 45, 2019, página 90. Y en fin, muchos autores de donde pues se toma y se elabora esta tabla, ese ejemplo. Eso es un ejemplo. Lo mismo están las figuras. Pues en APA no existe imagen ni gráfico, sino sugiere que se utilice el término de figuras. Y una figura pues es lo mismo que una tabla, tiene la figura, el número, debajo el nombre o descripción o título, que es lo mismo, y también tiene una nota. La nota básicamente es la misma que en una tabla. Y la referencia, la cita cuando la imagen o la figura no sea de nuestra autoría. ¿Sí? Porque también es importante tenerlo allí presente. Así vamos a encontrar, por ejemplo, el tamaño de la página, el margen, tipo y tamaño de fuente, encabezado, alineación y sangría, títulos y subtítulos. Esta parte también es muy interesante. Las normas APA sugieren 5 niveles de título. Tenemos un título principal que dice que debe ir centrado en negrita cada palabra iniciando en mayúscula. El título nivel 2, por ejemplo, va alineado a la izquierda, negrita cada palabra iniciando en mayúscula. El 3 alineado a la izquierda, negrita cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula y así sucesivamente. Esto no es para memorizarlo, sino consultarlo, tenerlo allí y vamos trabajando y vamos consultando para ir aplicando. ¿Sí? Bien, estilo, pues aquí hay muchos estilos, las citas, aquí hay
cita de texto directa con menos de 40, con más de 40, citas parafraseadas, citas de más de un autor. Y aquí pues están los ejemplos, por ejemplo, de libro, de revista, de una página web, por ejemplo. Entonces aquí nos da ejemplo cómo citar una página web. Entonces, también nos podemos ayudar para el caso de la cita y las referencias de administradores bibliográficos como Zotero. Es un administrador bibliográfico bastante interesante que nos facilita poder llevar a cabo y administrar tanto las citas como las referencias. Entonces aquí podemos encontrar, es un open source, podemos descargarlo, ¿sí? Y trabajar directamente con él. Hay manuales en internet, en español, que nos facilita entonces trabajar. Se puede instalar una extensión para Mozilla Firefox y trabajar directamente desde el navegador. Entonces, esa sería una alternativa también. Y lo otro es utilizar directamente el editor de texto de Word, de Microsoft Word, y también con Word podemos citar y referenciar de forma automática. ¿Bien? Creando, pues, también podemos crear el índice de tabla, podemos crear el índice como tal, o tabla de contenido, el índice de figuras, etcétera. Sí, la idea es que no tenemos que hacer esto de forma manual, sino que lo hagamos de una forma automatizada. Pues aquí les dejo algunas referencias que pueden utilizar, consultar, donde está, por ejemplo, donde descargar Zotero, agregar unas citas a un documento en Word, crear una tabla de contenido, entre otras, ¿verdad? Entonces les dejo aquí las inquietudes para que las tengan presentes, porque es muy importante que sus trabajos le den ese toque de profesionalismo que requiere, pues, ya un nivel de educación de pregrado, más ustedes que ya están en semestres avanzados. Ya, eso podemos en términos generales. Y lo otro, pues, conversar un poco sobre aspectos generales, pero no sé si antes, pues, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran comentar antes de entrar en, pues, ya revisar lo que son los contenidos de este primer elemento de competencia? Henry, Melissa y Tatiana. No, señor, no. Vale. No, profe, no hay dudas. No, profe. Listo. Entonces, pasemos a mirar un poco el elemento de competencia, pues los conceptos generales sobre lo que es la informática forense. Inicialmente, pues, el término forense se aplicaba en medicina, la parte de medicina forense, para cuando se va a determinar la causa por la cual fallece una persona. Básicamente fue la primera parte de la forense que se dio. Luego pasó a la odontología forense, pues donde se hacía un estudio, se hace todavía un estudio, pues, de la carta dental para poder identificar incluso a las personas. Y esto se ha ido expandiendo hacia otra rama, surgió el concepto de informática forense o computación forense, en la cual entonces cumple con los mismos criterios, pero aquí el objetivo entonces es determinar la causa, tiempo, modo en que surge un evento. Y luego se han ido expandiendo. Hoy en día existe la psicología forense, la contabilidad forense. Es decir, el término ha ido evolucionando y se ha ido aplicando a diferentes disciplinas.
Algunas de las definiciones que encontramos sobre la informática forense, por ejemplo, disciplina de la ciencia forense encargada de la identificación, recolección, custodia y análisis de evidencia de tipo digital presente en dispositivos de almacenamiento de información que se ven involucrados en la comisión de un incidente o delito informático. Esa es una definición de lo que puede ser, pues, la ciencia forense o la informática forense como tal. De acuerdo con el FBI, la informática o computación forense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. Para la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, es la disciplina auxiliar de la justicia moderna para enfrentar los desafíos y técnicas de los intrusos informáticos, así como garante de la verdad alrededor de la evidencia digital que se pudiese aportar en un proceso. Entonces, este término es muy importante, garante en la verdad, ¿sí? Con un proceso de informática forense, pues, se puede establecer incluso el responsable de un delito, ¿sí? De un hecho, y los medios que utilizó, incluso tomar fechas y horas exactas. Entonces, muy veraz la información que se pueda conseguir y determinar a través de un análisis forense. Entonces, para la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas dice que la disciplina auxiliar de justicia moderna para enfrentar los desafíos y técnicas de los intrusos informáticos, así como garante de la verdad alrededor de la evidencia digital que pudiese aportar en un proceso. La parte conocida como computación forense, disciplina de la ciencia forense que, considerando las tareas propias asociadas a la evidencia, procura descubrir e interpretar la información en los medios informáticos para establecer los hechos y formular las hipótesis relacionadas con el caso. O como disciplina científica y especializada, que entendiendo los elementos propios de la tecnología de los equipos de computación, ofrecen un análisis de la información residente en dichos equipos. Esta definición, pues, la hace la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. En las redes forense o forense en redes, network forense, es un escenario aún más complejo. Es necesario comprender la manera como los protocolos, configuraciones e infraestructuras de comunicaciones se conjugan para dar como resultado un momento específico en el tiempo y un comportamiento particular. Este conjunto de palabras establece un profesional que, entendiendo las operaciones de las redes de computadores, es capaz, siguiendo los protocolos y formación criminalística, de establecer los rastros, los movimientos y acciones que un intruso ha desarrollado para concluir su acción. Entonces, como vemos, cuando hablamos de informática forense, implica pues tener profesionales con diferentes especialidades, porque es muy complicado que una sola persona pueda ejercer todos los roles. Vemos que hay especialistas en bases de datos, otros en sistemas operativos, otros en redes, ¿verdad? Y este tipo de conocimiento, pues, se va adquiriendo y se va perfeccionando a medida, pues, que se va trabajando. Por ello es que entonces el equipo de informática forense debe ser un equipo multipersonas y con variados tipos de conocimiento, porque las áreas son pues muy especializadas. Por ejemplo, no todo el mundo sabe de redes, ni de sistemas operativos, ni bases de datos, entonces allí necesitaríamos perfiles especiales y de acuerdo pues al caso en estudio. La forense digital entonces forma
de aplicar los conceptos, estrategias y procedimientos de la criminalística tradicional a los medios informáticos especializados, con el fin de apoyar a la administración de justicia en la lucha contra los posibles delincuentes o con una disciplina especializada que procura el esclarecimiento de los hechos. Y aquí se responden cuestionamientos o preguntas como quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, de eventos que podrían catalogarse como incidentes, fraude o uso indebido, bien sea en el contexto de la justicia especializada o como apoyo a las acciones internas de las organizaciones en el contexto de la administración de seguridad de la información. Esto que nos dice que podemos aplicar la informática forense en dos contextos. Para apoyar la justicia especializada, ¿sí? Ante un juez, un proceso, y que los resultados que se obtengan mediante un análisis forense puedan ser admitidos y llevados hasta un estrado judicial. Y lo otro es que utilicemos la informática forense como medio para determinar posibles hallazgos de seguridad o vulnerabilidades que expongan a los sistemas de información. Por ello, entonces, es muy importante aplicarlos en dos contextos. ¿Sí? Un contexto es entonces el apoyo a la justicia y lo otro es en la parte de la seguridad de la información. ¿Cuáles entonces serían los objetivos que persigue la informática forense? Básicamente son tres. La compensación de los daños causados por los criminales o intrusos, la persecución y procesamiento judicial de los criminales y la creación y aplicación de medidas para prevenir casos similares. Básicamente, esos serían los tres objetivos que persigue la informática forense. ¿Cuáles son los usos? Pues tenemos diferentes usos. Usos como temas corporativos. Puede ser recolectada información en caso de que tratan sobre acoso sexual, por ejemplo, robo, mal uso o apropiación de información confidencial, o aún de espionaje industrial. Sean algunos ejemplos a nivel corporativo. A nivel de mantenimiento de la ley, puede ser usada en la búsqueda inicial de órdenes judiciales, así como en la búsqueda de información una vez se tiene la orden judicial para hacer búsquedas exhaustivas. Esto es muy importante, esto que se indica en este párrafo. Tener la orden judicial. Si se va a hacer un proceso de informática forense y necesitamos ir y secuestrar algún equipo, se debe contar con una orden judicial para poderlo hacer. Ahora bien, si la investigación se da de forma interna, sin que intervengan las autoridades, sino una investigación interna dentro de la organización, se debe tener una orden por escrito del nivel administrativo, llámese gerente, administrador, propietario, dueño, etcétera, para que se realice un proceso de informática forense. ¿Y por qué? Porque se puede manejar o se pueden identificar o tener acceso a información confidencial y privada, y privilegiada, que puede interpretarse como abuso, ¿verdad?, de acceso, porque se tiene acceso o se va a tener acceso a una información confidencial y privada y se estaría violando ahí la privacidad. Por lo tanto, debemos tener por escrito la autorización o que internamente en las políticas de la organización
esté debidamente especificado que nos permita realizar un proceso de informática forense sin correr el riesgo de una demanda judicial por abuso, ¿sí? Por abuso de poder y por acceso a información privilegiada. Entonces, por eso es muy importante tener entonces, ya sea una orden judicial por parte de un juez, si es un proceso de investigación, y si es internamente, la autorización por escrito de un nivel superior que lo solicite o que en sus políticas de seguridad esté establecido que se puede realizar un proceso de informática forense cuando se requiera para poder clarificar un hecho o delito informático. Otra forma de utilizar es a través de la investigación de seguros. Las aseguradoras pueden hacer uso de informática forense en aras de rastrear documentos, órdenes, en aras de disminuir los costos y reclamos por accidentes y compensaciones. En persecución criminal, como evidencia incriminatoria, puede ser usada para procesar una variedad genérica de crímenes, incluyendo homicidio, fraude financiero, tráfico y venta de droga, evasión de impuestos, pornografía infantil, entre muchas otras situaciones en las que se puede aplicar un proceso de persecución criminal. Otro uso, pues, es en la litigación civil, casos que tratan con fraude, discriminación, acoso, divorcio, pueden ser ayudados por la informática forense. Entonces vemos que el uso, pues, es variado, desde temas corporativos, mantenimiento de ley, investigación de seguro, persecuciones criminales y litigación civil. Son como unos macro temas y a partir de ahí pues surge una variedad de subtemas en los que se puede hacer uso y aplicación de la informática forense. Algunas generalidades, pues se debe evitar la contaminación de la escena y las evidencias. ¿Sí? Eso es fundamental. Es como cuando hay un crimen. ¿Sí? Cuando sucede un crimen, pues se aísla el sitio y solo los especialistas, forenses especialistas, pueden tener acceso para ir a recabar y recolectar información. Entonces, lo mismo sucede dentro de la informática forense. Evitar la contaminación de la escena y de las evidencias. ¿Cómo se hace eso? No accediendo al lugar físico. Es una forma. No acceder a las evidencias sin el debido protocolo de cadena de custodia, porque esto puede deslegitimar la prueba y no tener validez. Caso muy difundido y conocido en nuestro medio, pues la incautación de los computadores y memorias USB, disco duro que se le hizo por parte del ejército a los computadores de la FARC, en las cuales se obtuvo muchísima información, pero como no se siguieron de una forma correcta los pasos de la cadena de custodia, esta información fue desestimada y no pudo ser tenida en cuenta como prueba ante un estrado judicial, porque simplemente no se siguió las reglas del protocolo de cadena de custodia y perdió pues toda vigencia y credibilidad.
Otra general, pues que se debe actuar metódicamente siguiendo los lineamientos de la metodología de análisis forense en cada una de sus etapas. Esto es muy importante dentro de un proceso de informática forense. Aplicar las previsiones de cadena de custodia, pues ya se lo había comentado. Es muy importante para que esa evidencia tenga validez en caso de ser requerida ante un estrado judicial. Aquí pues se deja algunos enlaces a documentos que complementan todo el proceso de la informática forense. Entonces, durante una fase de análisis forense, pues hay varias etapas o fases. Una de ellas es la identificación. La siguiente es la recopilación de la evidencia. La preservación. Y luego cuando yo digo preservación, pues es que se obtiene copias exactas, copias byte a byte o bit a bit más bien, de los distintos dispositivos y se transportan o se llevan hacia lugares seguros. Y durante todo este proceso, pues, se tiene que hacer efectivo el proceso de cadena de custodia. Luego de tener segura la información, se procede entonces a realizar el análisis minucioso de esta con el propósito de encontrar o localizar evidencia digital que nos permita, pues, determinar las situaciones, hechos en los cuales se cometió un fraude o un delito informático. Entonces tenemos preservación, análisis, luego viene la documentación como tal del proceso, la presentación del informe, y eso pues a grandes rasgos serían los pasos para un proceso forense. Identificación, recopilación de la evidencia, preservación, análisis, documentación y presentación del informe. También se habla pues de algunos procesos o procedimientos judiciales. Y esto aplica para el caso de el secuestro de equipo y dispositivos que se encuentren, digamos, inmersos o que hayan sido utilizados o que hayan sido afectados por un ataque de informática forense, ¿sí? Por un hecho, haya sufrido un hecho, un impacto, por un ataque que se haya realizado, puede ser al sistema, a la red, etcétera. En este caso, entonces, el procedimiento de secuestro de equipo y dispositivos se constituye en un importante punto de partida, toda vez que con dicho proceder, con el cual se vinculan equipos, dispositivos dentro de una investigación. Pero para llevar a cabo este procedimiento judicial, que es la parte de secuestro de equipo, es fundamental aquí, como les decía inicialmente, contar con una orden judicial emanado de un juez o con la autorización del directivo en caso de ser una investigación interna. Algunas de las guías, pues encontramos que se debe separar las personas que trabajan sobre los equipos informáticos lo antes posible y no permitir volver a utilizar dichos equipos. Se debe fotografiar todos los elementos antes de moverlo o desconectarlo. Hay que evitar tocar el material informático sin uso de guantes descartables.
Si los equipos están apagados, deben quedar apagados. Si están prendidos, deben quedar prendidos. Se debe identificar si existen equipos que estén conectados a una red. Y en su caso, el número, pues, para registrar en dicha acta. Impedir que nadie, excepto perito informático, realice búsquedas sobre directorios o intente ver la información almacenada, ya que se altera y destruye la evidencia digital. Entonces, fíjese que impedir que nadie, excepto el perito informático, es la persona que puede tener acceso a esa información para hacer búsquedas específicas en áreas de esclarecer un hecho. Identificar correctamente todas las evidencias secuestradas. Es decir, se deben hacer rotulados de la evidencia que garanticen tener una identificación correcta de cada una de estas. Aquí está. Entonces, dentro de la parte de identificación siempre se debe preferirse secuestrar únicamente los dispositivos informáticos que almacenen grandes volúmenes de información. ¿Esto qué sería? Discos duros, cintas de backup, memorias, entre otros, ¿verdad? Todos estos dispositivos que pueden almacenar grandes volúmenes de información. Rotular el hardware, ya les había dicho previamente, que va a ser secuestrado. Usar bolsas especiales antiestáticas para almacenar disco duro y otros dispositivos de almacenamiento informático que sean electromagnéticos. ¿Por qué debemos utilizar esta bolsa antiestática? Porque es que nosotros a veces nos cargamos de energía estática y esa energía puede dañar la información en estos dispositivos de almacenamiento. Por eso existen las bolsas especiales antiestáticas para almacenar estos dispositivos y garantizar así que no se vean afectados. Precintar cada equipo informático en todas sus entradas eléctricas y todas las partes que puedan ser abiertas o removidas. Todo esto es muy importante. Cuando se secuestra un equipo, debemos garantizar que las entradas, tanto eléctricas como los distintos puertos de acceso como USB, los puertos de lectura de micro SDs, entre otros, queden restringidos para evitar que se utilice y se pueda alterar la información. Se debe resguardar el material informático en lugar limpio para evitar la ruptura o fallas de componentes, mantener la cadena de custodia del material informático transportado. Siempre se insiste en mantener la custodia, ¿sí?, del material informático transportado, es decir, aplicar el protocolo de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque es muy importante poder garantizar la originalidad y que no surjan daños en la información. Estos son algunos enlaces sugeridos para leer, pues, sobre la temática. Finalmente, pues, hablaremos de algunas herramientas. En el mercado existen muchas herramientas para el manejo de procesos informáticos, algunas especializadas como InCase, Forensic Toolkit y WinHex. Son algunas de estas herramientas especializadas, todas ellas licenciadas, es decir, se debe adquirir una licencia para poderla usar, las cuales realizan imágenes. Es decir, podemos hacer copias exactas de los distintos dispositivos que se hayan secuestrado, que contengan información para posteriormente realizar el análisis.
Tienen control de integridad, se pueden hacer análisis y que son 100% admitidas en casos ante jueces, ¿verdad? Entonces, esas tres herramientas, InCase, Forensic Toolkit, WinHex, son ampliamente conocidas y totalmente validadas y aceptadas en casos, pues, judiciales que lo requieran. Ahí les dejo el enlace para cada una de estas herramientas que si lo desean puedan leer y consultar sobre ellas. Otra herramienta, pues, en una página como Nirosoft podemos encontrar una gama de utilidades open source que nos sirven, digamos, para hacer investigaciones internas que nos permitan, pues, determinar el nivel de seguridad y establecer estrategias, si se requieren, de acuerdo a los hallazgos, para ir mejorando esa parte de seguridad. Otra herramienta, pues, encontramos el Forensic Power Tools. Es un listado de herramientas forenses para adquisición y análisis de memoria, montaje de disco, herramientas de disco y muchísimas otras utilidades que también se puede utilizar de forma open source. Tenemos para dispositivos móviles, para productos comerciales, porque como les decía, este proceso de la informática forense pues se ha expandido hacia distintos niveles y ramas del conocimiento, por lo tanto, pues hay un sinnúmero de herramientas encaminadas a ayudarnos con este proceso para obtener excelentes resultados. Bien, estos serían pues algunos conceptos generales. Ustedes están invitados. Henry, tenía la mano levantada, como estaba en presentación, pues no había visto. Sí, señor, tranquilo, no se preocupe. Cuando usted estaba haciendo referencia, profe, a la autorización o la orden legal, ¿cierto?, emitida por un juez o por documentación interna, pues que lo permita según las políticas de la empresa. Hoy en día todavía se sigue trabajando sobre papel o se permite que esa orden sea, por ejemplo, un documento PDF electrónico. Si yo como ingeniero necesito tener la certeza, pues reformulando la pregunta, si yo como ingeniero necesito tener la certeza de que sí puedo acceder a un equipo porque ya una autorización, ya sea de un juez o de una empresa administradora o competente, esa autorización tiene que ser física en papel o yo estaría tranquilo si la recibo en digital. Sí, puede ser en un medio totalmente digital, Henry. Es totalmente válida. Hoy por hoy, los documentos digitales y electrónicos, igual las firmas digitales, las firmas electrónicas son 100% válidas, tienen el mismo peso y validez que una firma digital. Por lo tanto, la autorización se puede recibir tanto en físico o a través de medios digital. Puede ser un simple correo en el cual se te autorice llevar a cabo un proceso de informática forense para determinar un hecho específico que se quiera verificar, ¿verdad? Entonces, incluso puede ser un correo. No tiene que ser un documento PDF siquiera, sino puede ser un simple correo, porque ese correo, si te llega del correo del administrador o del gerente, con el dominio de la empresa, por supuesto, y eso pues va a ser totalmente válido como la autorización para que usted pueda iniciar un proceso interno, en este caso, para investigar un hecho. Entonces, sí, con un simple correo donde se te autorice es más que suficiente porque hoy por hoy los documentos electrónicos y entre ellos un correo, por ejemplo, es totalmente válido y sobre todo que tiene el encabezado del correo, pues el correo de la persona y hacia abajo debe tener la firma también que lo acredite. Entonces, totalmente válido, Henry, una autorización electrónica. Okay, muchas gracias. Vale, vale, Henry. ¿Alguna otra inquietud?
Listo, Melissa y Tatiana. No, profe, de mi parte ninguna. No, profe, todo muy Vale. bien. Excelente, bueno, vamos ya resumiendo pues la parte final. Tenemos entonces en desarrollo, hoy finaliza el foro 1. Este foro pues precisamente se aborda el término de protocolos de cadena de custodia. Hay excelentes aportes, yo he estado haciendo el seguimiento sobre digamos, tema que es muy importante dentro de la informática forense, porque siempre debemos propender por mantener el protocolo de cadena de custodia. Y lo otro es el informe forense informático, ¿sí? Que es el documento final en la cual pues ya se establece todo el proceso que se ha realizado y se llega a una conclusión sobre el incidente y en caso pues de haber podido determinar la persona o personas que realizaron el hecho, los medios que utilizaron, etcétera, ¿cierto? Entonces este foro se vence hoy termina, estuvo habilitado del 27 y finaliza hoy 4, en la cual pues se debe hacer un aporte propio y responder a por lo menos 2 compañeros. Nos quedan, son las 9 hasta las 11:59, algo así como 3 horas y unos minutos, en la cual todavía se puede participar. Y la otra actividad que está en desarrollo es la actividad 1, en la cual se debe hacer un mapa conceptual sobre el elemento de competencia 1, que es pues la parte conceptual. Ese mapa conceptual lo pueden hacer con cualquier herramienta. Aquí tenemos una rúbrica que evalúa ese mapa conceptual. Hay unos criterios, por ejemplo, el concepto. El estudiante identificó todos los conceptos más importantes en el texto y estos forman el mapa conceptual. Para eso hay 2.5. Un 2, aquí me equivoqué, aquí es 2.5. Perdón, voy por 2.5, 2.1.5. Aquí sería 1 y aquí sería 0.5. Aquí hubo un error de cuando estaba digitándolo. El otro concepto es relación entre conceptos, pues deben relacionarse. Para relacionarse existen los conectores, la jerarquía, pues el mapa debe verse con jerarquías. Y las proposiciones, los contenedores utilizados con los conceptos hacen que haya una excelente relación entre ambos para fomentar propósito. Esta sería la rúbrica que se va a aplicar para calificar el mapa. Luego viene describir como mínimo un caso en el que se requiera un proceso. Pues no es analizarlo, es simplemente comentar el caso para poder entonces a partir de este caso empezar a desarrollar los 2 trabajos siguientes sobre el caso propuesto. Pues ese documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo general, 2 o más objetivos específicos, desarrollo, conclusiones y referencia bibliográfica, por supuesto aplicando la norma, ¿cierto? En síntesis, pues, el mapa conceptual tendrá una puntuación de 2.5, la situación 1.5 y conclusión, referencia, bibliografías, o sea, todo lo que tiene que ver con presentación, un 1.5. Eso nos estaría dando 5 puntos total. Y la fecha de entrega es el 6 de agosto, que es el próximo domingo. Son las 2 actividades que tenemos. Ya el foro, como les decía, pues está a punto de cerrar en unas 3 horas aproximadamente. Y nos queda la actividad a tener en cuenta. Puede ser desarrollada en equipo de hasta 5 integrantes, ¿sí? Para que les sea más fácil, puedan trabajar coordinadamente y desarrollarla. Pues este primer encuentro fue teórico.
el siguiente encuentro vamos a hacer unas prácticas, vamos a aplicar algún concepto de estenografía, vamos a ver cómo ocultar información dentro de los metadatos de un archivo, cómo ocultar un archivo dentro de otro archivo. Esa sería una práctica que vamos a hacer. También estaríamos haciendo en el encuentro sincrónico 3 otra práctica sobre volcado de memoria, sobre hacer una imagen forense, entre otros, que nos permita pues hacer algo poco práctico sobre lo que es este mundo de la informática forense. Contarle que para poder desarrollar el rol de informático forense debemos certificarnos, debemos tener una certificación que nos acredite como expertos en informática forense. De esta manera, pues, podemos desempeñarnos en el rol de informática o peritos informáticos forenses y poder llevar a cabo, pues, investigaciones. Pues no es que no lo podamos hacer si no la tenemos. Lo que pasa es que a nivel judicial, pues debemos contar con una certificación para que sea totalmente validado y creíble el informe que presentemos. En la universidad pues se ve el concepto para dejarles allí pues esos, digamos, conceptos básicos, esa iniciación en este apasionante mundo de la informática forense. Y ya pues, si lo deciden, si les gusta, buscar esa certificación para desempeñarse como perito informático forense. Bien, pues esto era como lo que tenía inicialmente planeado para desarrollar en este primer encuentro, información general, hacer un breve recorrido por los contenidos temáticos del elemento y bueno, esperar en los próximos encuentros. Ahí, de acuerdo como vimos en el programa de curso, tendremos el segundo encuentro sincrónico el día 18, viernes también, y un encuentro sincrónico más el 1 de septiembre. Son los 3 encuentros planeados. En caso de requerirse uno adicional, pues lo concertamos y nos pudiéramos reunir. Claro que sí. Digo, lo concertamos para que no tenga comprometido otros encuentros, porque tengo otros cursos, oriento otros cursos en la Católica y entonces que no vaya a tener algún cruce de horario. Por eso les digo, lo concertamos previamente si es necesario y nos reunimos si así se requiere. Eso sería todo, chicos, por esta noche. Agradecerles por participar y cualquier duda, inquietud, pues ya saben, estoy atento al correo de la plataforma, al correo personal que les deje, correo institucional, perdón, que les deje aquí en la presentación que les hice sobre el docente. En fin, incluso por WhatsApp, ahí estaríamos comunicándonos en caso de ser requerido. No sé si finalmente pues tengan alguna inquietud y si no, pues damos por finalizado el encuentro. Bueno, parece que no. Entonces me dispongo a detener la grabación y